Voy a leerlo yo y usted me sigue con su vista. Si no trae Biblia, acérquese con un cristiano que sí traiga Biblia. Dice la bendita palabra de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, he leído tu palabra. Toca el corazón de tu pueblo, Espíritu Santo, ministra a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que están ahí en las redes escuchando este mensaje o lo escucharán. Habla sus vidas como has hablado a la mía, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ocupen sus lugares. Hace algunos días, leyendo mi lectura devocional, me encontré con este pasaje que me sorprendió, que me sacudió. Especialmente ahí en el versículo 10, donde dice: me probará y saldré como oro. Wow. Esta frase, estas dos frases me sacudieron. Me probará y saldré como oro. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Job. ¿Quién es Job? Job, para los que no lo saben, hermanos, es el libro más antiguo de la Biblia. No se tiene registrado cuándo se escribió, ¿sí? Se cree que fue Moisés, otros dicen que fue escrito 500 años antes de Cristo, pero la historia, los acontecimientos que pasaron aquí, hermanos, son de los tiempos de Abraham, de los tiempos de los patriarcas, aproximadamente. No se tiene un registro exacto, ¿sí? Lo que sí es cierto, hermanos, es que este libro nos narra la historia de Job, cómo vivió, todo lo que le pasó y cómo se mantuvo Job en su fe. Y de eso quiero hablar esta tarde. ¿Cómo reaccionamos a las crisis? ¿Cómo reaccionamos a las dificultades que vienen a nuestra vida? Ciertamente en esta vida hay aflicciones, hay tiempos difíciles, ¿sí? Y cómo reaccionamos revela lo que hay dentro de nosotros y revela qué tan espiritual somos, revela qué tan maduros somos, revela qué tan cristianos somos en realidad. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto, no sin pecado, hermanos, porque era un ser humano, pero era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice Job 1:1. Luego, así empieza el libro de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre intachable, era un hombre genuino, ¿sí? Se esforzaba por agradar a Dios, se esforzaba por obedecer a Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que un día, en aquellos tiempos, dice que vinieron los hijos de Dios delante de él. Ahí hay una aclaración que hacer, porque entre esos que llegaron
llegó Satanás. Entonces estaba yo leyendo los comentarios y digo, bueno, el único hijo es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Se refiere a ángeles, ¿sí? Criaturas que Dios hizo. Y de entre estos llega Satanás, hermanos, y Dios, escúcheme bien, le presume a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay un hombre como él, apartado del mal, temeroso de Dios, ¿sí? Me ama, me adora, me sirve. Y Satanás le dice: bueno, así como él, pues está fácil. Es el hombre más rico de la tierra. Le has dado muchas riquezas, ¿sí? Y ahí describe la Biblia todo lo que Job tenía: miles de animales de ganado, yuntas, ovejas, ¿sí? ¿Cómo no? Y luego pusiste un cerco alrededor de él y no dejas que nada lo toque. Todo lo que tiene prospera. Pues ¿cómo no te va a alabar Job? Déjame, le dice Satanás a Dios, déjame quitarle lo que tiene, a ver si no maldice tu nombre, a ver si no se enoja contigo. Y le dice Dios: adelante, nomás no lo toques a él. Nomás no lo toques a él. Oiga, qué tremendo. Porque en un mismo día, dice la Biblia, que le vinieron todas las calamidades a Job. En un mismo día. Así como cuando a usted se le hace tarde y está ponchado el carro y luego se queda sin gasolina, y el mismo día, que no tiene la culpa ni Dios ni el diablo. Si no le echó gasolina, pues usted tiene la culpa, ¿verdad? Y si no revisa las llantas, pues también, ¿verdad? Pero bueno, aquí no estamos hablando ni de gasolina ni de llanta, ¿verdad? Dice que en un mismo día vinieron todas las calamidades. Fíjese lo que Job tenía. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, quiere decir que tenía 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero en un mismo día, hermanos, vino Satanás a quitarle a Job todo. Dice que vinieron unos de un pueblo y se robaron los camellos, y vinieron otros y se llevaron las asnas, y vinieron otros y se llevaron las borregas. Oiga, y en el mismo día, dice la Biblia, ahí narra la historia, usted la va a poder leer entre semana, que apenas salía un criado de dar las malas noticias y decía: y solo escapé yo para traerte la noticia. Y luego salía y llegaba el otro corriendo, asustado: oye, pasó esto, solo escapé yo. Y en un mismo día todo lo que Job tenía desapareció. El diablo se lo quitó. Uno de los criados no sabía ni de dónde venía la cosa y dijo que Dios había enviado fuego del cielo y había consumido a las ovejas, pero no fue Dios, hermanos. Fue el diablo el que le quitó las ovejas a Job, pero el criado no sabía y dijo: y descendió fuego de Dios y a las ovejas contó y pastores. Y así, hermanos, uno a uno. Y Job estaba firme. Job no perdía la paz. Oiga, pero llegó otro y le dijo: estaban tus hijos todos juntos en la casa del primogénito, y sopló un viento del desierto, dice, y tumbó la casa, y murieron tus hijos y tus hijas. Wow. Cuando se trata de lo material, dice uno: es lo material, se repone. Se perdió la camioneta, bueno, pues duele, va a hacer falta, pero está bien, o sea, no pasa nada. Pero ya cuando se trata de los hijos, hermanos,
Ya cuando se trata de la familia, los que son dañados, los que son lastimados, los que mueren, ahí cambia la cosa. Pero Job, hermanos, dice Job 1:20, abra su Biblia ahí conmigo, por favor. Job capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer 20, 21 y 22. Mire cómo reacciona Job, hermanos. Mire el versículo 20. Y aquí vienen ejemplos para cómo debemos responder nosotros, hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. O sea, estaba sufriendo, hermano. Se puso en señal de duelo, rasuró su cabeza, que era una costumbre que se hacía en aquel tiempo. Se quitaban las vestiduras reales, se ponían ropa de silicio, que era como un costal grueso, áspero, se echaban cenizas sobre la cabeza, ¿verdad? Era la forma de vivir el duelo en aquel tiempo. Pero dice la Biblia, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Adoró. Eso sí está difícil. El día que teníamos tendido a mi padre, que estábamos velando a mi padre, estábamos cantando unos coros. Y llegaron las tías que no conocen de Dios y dijeron: estás loco, Santitos. ¿Cómo estás cantando? ¿Cómo están cantando si está ahí tendido tu papá? No tienes un perro, así me dijo la tía. No tienes ahí un perro, es tu padre el que está ahí tendido delante de ustedes. Bueno, tía, nosotros le cantamos a Dios, también en medio del dolor, también en medio del sufrimiento. Oiga, pero Job, todo lo que le pasó, hermanos, y lo que hizo fue adorar a Dios. Muchos cristianos lo primero que hacen es enojarse con Dios. Es porque Dios lo permitió, porque Dios no lo sanó, y se ausentan de la iglesia y dejan de leer la Biblia y dejan de orar y dejan de, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Job adoró. La palabra adoró, hermanos, significa postrarse delante de Dios, rendirse completamente a Dios. Dice el verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, lo tenemos por Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la Biblia que las riquezas son inciertas. A veces uno se siente seguro porque tiene un dinerito ahí en la tarjeta, porque tiene ahí un guardadito abajo del colchón, ¿sí? Porque tiene un carrito más o menos y dice: pues lo vendo y salgo adelante. Pues hermanos, todo lo material es incierto. Todo lo material se puede esfumar en un instante. Yo he visto cristianos ricos empobrecerse. Los he visto tomar malas decisiones, hacer malos negocios y de repente ya no tiene nada. Job tenía una convicción en su corazón y Job sabía que todas esas riquezas que tenía, Dios se las había dado. Por tanto, también se las podía quitar. Y dice el versículo 22, hermanos: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta aquí Job dijo: Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que está haciendo y Él ha de tener un propósito especial para mi vida. Job no sabía del asunto entre Dios y Satanás. Él nomás sabía lo que estaba viviendo aquí, lo que estaba pasando. Pero Dios, él dice, Dios ha de tener un propósito para esta situación. Lo tremendo, hermanos, ¿qué cree? Que regresó otra vez Satanás. Voltee con su vecino y le dígale otra vez. Cuando Job esperaría que ya pasara lo más grave, que ya ahí terminara la situación, dice la Biblia, no dice cuánto tiempo pasó, pero dice que otra vez se presentó Satanás delante de Dios. Y Dios le vuelve a decir a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Qué andaba haciendo el diablo, hermanos? Rondando la tierra. ¿Y qué cree que anda haciendo ahora, hoy en día, Satanás? Sigue haciendo lo mismo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que otra vez se presentó delante de Dios y le dijo: Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Me incitaste como él, pero él se mantiene firme. Y Satanás le dice: piel por piel. Mira, le dice Satanás, no me permitiste que lo tocara él. Pues a lo mejor sí amaba a los hijos, pero sigue estando bien. Y le quitaste todo lo que tenía, pero pues tiene la casa donde él vivía, lo que él tenía ahí, pues tiene manera de seguir viviendo. Pero déjame que toque su cuerpo, déjame que trate con él directamente, a ver si no reniega delante de ti. Y hermanos, dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás: vamos a ver, tócalo, puedes atacarlo, pero no lo mates, no le quites la vida. Y dice la Biblia que salió Satanás volado, hermano, y vino e hirió a Job con una sarna maligna, de manera que su carne se podrió. Dice que se rascaba con un pedazo de teja, ¿sí? Y supuraba aquellas llagas malolientes. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Satanás estaba seguro que cuando se tratara de Job, ya directamente, ahora sí, no iba a aguantar. Dijo: piel por piel. Y luego le mandó un ayudante, el diablo. Le puso ahí a alguien que le dijera: ¿todavía sigues creyendo en tu Dios? ¿Todavía te sostienes con tu religión? ¿Todavía le crees a ese Dios que nadie ha visto? La esposa de Job, y le dice: maldice a tu Dios y ya muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Y le contesta Job a la esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, qué tremendo. Job estaba firme en su convicción, en su creencia. Yo me sorprendí, hermanos, cuando leía estos versículos. Y he leído la historia de Job y he oído la historia de Job. Le he oído predicar y yo he predicado, y me sorprende algunas frases
tan especiales que están aquí contenidas en el libro de Job. Job 13:15, hermanos. Job 13:15. Mire lo que dice. Esto es convicción. Esto es resolución, una convicción que nosotros deberíamos de tener como hijos de Dios. Dice Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Aunque él me quitara la vida, no las vacas, no las ovejas, no la casa, no la esposa, no. Aunque me quite la vida, en él esperaré. ¿Qué te ha quitado Dios, hermano? A los amigos que nos siguen ahí en las redes, ¿qué te ha quitado Dios? ¿O qué no te ha dado Dios? ¿Qué no te ha concedido Dios? La decisión de Job era firme. Aunque me matare, en él esperaré. Vamos al capítulo 19, hermanos, de Job. Vaya ahí con su Biblia, capítulo 19. Estas expresiones tan hermosas. Mira lo que dice Job, lo que registra Job, capítulo 19, versículo 23 al 27. Dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Oiga, y se le concedió a Job, se le concedió que se escribiera su libro, ¿sí? Que se escribiera su relato para testimonio de nosotros. Y viene esta declaración tremenda: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Wow. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. No estaba hablando de él, hermanos. Estaba hablando de Cristo Jesús. Pero Cristo todavía no venía. Estaba profetizando que un día Cristo iba a venir, iba a dar su vida por nosotros para redimirnos, para pagar por nuestros pecados y se iba a levantar. Y luego dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él estaba diciendo que él, después de la muerte, también iba a resucitar e iba a estar delante de Dios. ¿Cuántos tienen esta seguridad, hermanos? A ver, denle un aplauso a Cristo, a ver si qué tan grande es su seguridad. Dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Wow, qué seguridad tenía Job. Ya se fue mi madre con el Señor, pero murió en Cristo. Entonces un día la voy a ver. Un día vamos a estar juntos por la eternidad con el Señor. Esa es la seguridad. Esa es la firmeza que tenemos en nuestra vida. Mire lo que dice, vámonos al capítulo 23, porque aquí hay algunas cosas que me llamaron la atención, que me hicieron meditar, reflexionar. Dice Job: mas él conoce mi camino. ¿Por qué? ¿Por qué dice estas palabras Job, hermanos? Para los que nunca han leído el libro de Job. Porque fueron 3 amigos de Job que más amigos parecían enemigos, y fueron a acusarle y a decirle: está pasando esto porque estás en pecado. Y cada que tuvieron la oportunidad le dijeron a Job:
eres un pecador, has hecho lo malo, ¿sí? Por eso antes la gente creía que cada vez que le pasaba a alguien algo malo era porque le había fallado a Dios. Y Job dice, Él conoce mi camino. Si usted lee el libro de Job, pues va a encontrar que Job ayudaba al hambriento, ayudaba al huérfano, ayudaba a la viuda, ayudaba al necesitado. Nunca le falló a su esposa. Dice Job, yo nunca volteé a ver a una virgen. Job se guardaba, como dice la escritura, que era perfecto, que era un hombre justo, temeroso de Dios. Y Job estaba seguro de eso y dice, Él conoce mi camino. Aunque los amigos le decían, estás mal, eres pecador, eres esto, eres el otro, ¿sí? Ahora sí que la lengua habla porque no tiene hueso, hermano. Y dice la Biblia que aunque es muy pequeñita, enciende grandes fuegos, ¿sí? Cuidado con la lengua, hermanos. Dice Job, me probará y saldré como oro. Job estaba seguro que esto que estaba viniendo a su vida tenía un propósito. Y hermanos, cada cosa que viene a nuestra vida, que Dios permite, tiene un propósito. ¿Sí? Me probará y saldré como oro. ¿Cuántos estamos avanzando? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿cuántos de nosotros está siendo refinada nuestra vida? Está siendo afinada nuestra vida. Dice, fíjese cómo dice Job, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Wow. Qué tremendo. Hoy en día los cristianos, muchos cristianos en el mundo empiezan y se apartan. Unos días con Dios, otros días en el mundial, otros días hay más o menos, ¿sí? Job dice, yo no me aparté de su camino. Me llama la atención esto, dice en el versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y si Job fue el primer libro, es el libro más antiguo de la Biblia, no existía la ley, hermanos. En eso era lo que yo meditaba y me deleitaba reflexionando. Sí, Job no tenía la Biblia como la tenemos usted y yo. Para usted y para mí es fácil saber qué hacer y qué no hacer, si esto le agrada a Dios o no le agrada, porque la Biblia dice. Pero Job no tenía la Biblia. La ley fue dada muchos años después. Se cree que Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros, por lo menos de Éxodo en adelante estamos seguros, ¿sí? Pero que se cree que también Génesis lo escribió Moisés. Entonces, ¿de dónde agarraba Job? Una base, hermanos, para decir que Job fue contemporáneo de Abraham es que Job vivió alrededor de 200 años. Y esos 200 años, 207 años aproximadamente, de acuerdo a lo que dice aquí el libro, ¿sí? Esa cantidad de años la vivían solamente en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham. Ya después empezó a vivir la gente 120, 100 y ya hasta ahorita 70 años. Se fue bajando mucho. Entonces, ¿de dónde Job agarra dice estas palabras? Dice que la palabra de Dios era deleite para su vida, más que el alimento. Y yo les pido a ustedes que hagan un devocional y no tienen tiempo para leer una hojita. Hoy preguntó el maestro de la escuela dominical, ¿qué versículo te gustó? De 10 versículos que debíamos de haber leído en un día y otros 10 el otro día, y algunos no leyeron ni uno de esos pasajes. Y Job dice que para él la palabra de Dios era más sabrosa, más rica que los alimentos. Y dice la Biblia que Job todos los días se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios. Se presentaba delante de Dios. Wow. Yo me quedé con esto. Dije, Dios,
Qué tremendo. ¿Cuánto ocupamos que haga Dios con nosotros, hermanos? ¿Qué más tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Qué más tiene que hacer Dios con nosotros? Dice Job, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios quiso que así fuera, que así pasara, ¿quién lo va a hacer cambiar? Nadie. Pero dice el versículo 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Quién puede decir así, hermanos? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Pues si me va a ir bien, si voy a estar sano, si mi economía va a progresar, si no nos vamos a enfermar, pues todo está bien, hermano. Pero si me tengo que quedar pobre, si me voy a quedar sin casa, si me voy a enfermar y la enfermedad no tiene cura, se me hace que quién sabe. Vaya conmigo a Job capítulo 42. Y voy a leer algunos versículos. Job 42, dice del verso 10 en adelante. Yo te voy a ir diciendo qué versículos. El versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Aup. Y no hubo mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos, hablando de las hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Escúcheme bien lo que voy a decir. Esto parece como una película. En las películas los buenos siempre ganan, y al último el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre. Pero en la realidad no es así. En el caso de Job sí es así. Así fue, ¿sí? Pero en la realidad hay cristianos que mueren de enfermedad. Tristemente, hay hogares que no se restauran. Hay cristianos que mueren pobres, como el mendigo Lázaro. ¿Sí? En la realidad hay enfermedades que Dios decide no sanarnos, no porque no pueda,
sino porque simplemente decide no sanarnos. Nosotros oramos para que la gente sane. Trabajamos con las parejas, con los matrimonios para que se restauren. Mi trabajo es orar, mi trabajo es tratar de restaurar, pero si uno de los dos no quiere, pues no se restaura. Hay parejas que vienen con nosotros y dicen, ayúdenme por favor, y le digo, bueno, si tu pareja está sola, pero si ya tiene otra relación, ya se casó con otro, pues no voy a destruir su matrimonio para restaurar el tuyo. O sea, hay cosas que no terminan así, hermanos. Qué hermosa historia de Job. Bueno, qué hermosa porque la estamos leyendo, pero yo no quisiera, es más, no creo que yo pueda pasar eso. Yo no creo que yo pueda soportar eso. A lo mejor alguno de ustedes sí, pero se me hace muy difícil. Se enferman mis nietos y ya ando preocupado. Y ya estoy mortificado y se me roban el sueño. Y cosas pequeñas, ¿verdad?, comparadas con lo que le pasó a Job, ¿verdad? Yo quisiera decirte, hermano, que todo se va a solucionar como tú quieres. Así como termina la historia de Job, qué hermoso, ¿verdad? Dios le restituyó el doble. No dice si con la misma esposa o con otra, hermanos, quién sabe. No creo que le haya aguantado la que tenía, ¿verdad? No creo que haya aguantado ahí a su lado. Tampoco dice que con otra mujer, porque no es algo tan importante en ese momento. Está diciendo que Dios le recompensó los hijos y las hijas más hermosas y todo lo que Dios le dio. Y dice, y vivió lleno de días, murió viejo y lleno de días. Algo tremendo, hermanos, es que en todo esto, dice la Biblia que Job, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las crisis que vienen a nuestra vida? Dijeron los jóvenes hebreos, al Dios que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, sepas, oh rey, que como quiera no vamos a adorar a tu Dios. Y la hermana Gina cuenta de su papá, del hermano Hugo. Hermana Gina, yo fui el que estuve ahí al pie con su papá, y yo fui el que el que oyó esas palabras que dijo el hermano Hugo. ¿Sí? El hermano Isaías le preguntó, ¿qué va a hacer si Dios lo sana? Y él dijo, le voy a servir. Dijo, y si no lo sana, como quiera le voy a servir. Yo estaba ahí atrás del hermano Hugo y yo fui el que escuché las palabras. Yo soy el que las he platicado, hermana Gina. ¿Sí? Don Hugo dijo, si me sana le sirvo, y si no me sana, como quiera le sirvo. El diagnóstico de los médicos era que en 3 meses se iba a morir. Le dijeron los doctores, este señor en 3 meses se muere sin tratamiento. ¿Sí? Y Dios lo hizo vivir. ¿Cuántos años, hermana Gina? Después de la enfermedad, como 21 años, 22 años. 22 años. Wow. Hermanos, ¿qué ha venido a tu vida? ¿Y cómo has reaccionado? ¿Cómo estás reaccionando? Yo no sé qué va a venir en un futuro a tu vida. No lo sé. No sé lo que va a venir a mi vida. Lo que sí sé es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ponte de pie, por favor. Pablo escribe a los filipenses
en el capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Job dijo: después de esta prueba saldré como oro. ¿Cómo va a salir usted después de la prueba? ¿Cómo ha salido usted después de la prueba? Vamos a orar. Que Dios aumente nuestra fe. Que Dios nos haga firmes, fuertes, maduros, hermanos, para pasar las pruebas que vengan. Dice la Biblia que Él no nos da más de lo que podamos soportar. Voy a pedirle al hermano Andrés que venga y toque algo ahí en el piano. Ven, hermano Andrés, toca algo en el piano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a platicar con el Señor. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe lo que usted está pasando o lo que va a vendrá en un futuro. Yo no lo sé, pero sí sé que mi Redentor vive. Sí sé que un día lo voy a ver. Sí sé que Él quiere lo mejor para mí. Sí sé que Él sabe lo mejor para mí. Y si Él permite que el enemigo nos zarandee como a Pedro, no se preocupe. Él ruega por nosotros. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Así que puede venir al altar y platicar con Dios. Padre, en esta hora, bendito Señor,